están tan bien plantados allí los indígenas, ni tampoco el hecho de la conquista como un genocidio injusto al que hay que pedir perdón a los pueblos originarios. Sigue siendo una visión eurocéntrica. Bueno, acá quiero que vayan dejando las opiniones. Se corta un cachito para que vayan dejando las opiniones, para que vayan opinando de lo que está contando, de lo que está relatando. Para mí muy bien, muy clarito y fácil de entender. Que eso es lo importante para todo lo que estamos aprendiendo de la cultura, de la historia antigua de México. Así que espero los comentarios y los debatimos. Hola, ¿cómo andan? ¿Qué onda, carnales? ¿Qué onda, carnalitas? ¿Están ahí listos, preparados para otra historia? Bueno, me están pidiendo muchos historiadores, así que de a poco voy cumpliendo con los historiadores que ustedes me van diciendo. Por ahí las historias las vamos a dividir en una o dos partes. Ustedes me los van diciendo también ahí debajo en los comentarios. Así, si les gusta, si les interesa, qué opinan, si es así, si no es así, porque ya nos hemos encontrado con muchos historiadores que nos cuentan de una manera o de otra las cosas, así que acá depende de lo que ustedes me vayan diciendo, porque yo estoy aprendiendo de la historia, de la cultura con ustedes y con estos historiadores que ustedes me están mandando ahí a través de WhatsApp los links para que esté reaccionando. Así que hoy le toca el turno a Enrique Dussel, Enrique Dussel. Así que vamos a ver la charla, a aprender y a debatir, porque cada tema de la historia de México, de esa cultura impresionante, increíble que tiene México, es para debatir, para charlar y para cada uno la va mirando desde su punto de vista. Así que es interesante compartirlo con cada uno de ustedes. Aprendo yo y aprenden mucho a ustedes que por ahí tampoco saben la pura verdad de la historia de México, de la historia de la conquista de México. Así que vamos a verla juntos, ¿les parece? Y suscríbete, dale que estamos cerca de llegar a los 200.000 suscriptores. Compartí este video en tu grupo de WhatsApp, compartí este video en las redes sociales. Vamos a ver la primera parte, porque está dividido en dos este video. Hablar sobre la conquista. Se ha producido en las semanas pasadas un pequeño debate, porque el presidente dijo y escribió al rey de España y al Papa de que sería bueno pedir disculpas, pedir perdón por lo que aconteció en la conquista. Y no está mal pedirlo ahora, porque la conquista empezó en el Caribe, en unas islas, parece Bahamas u otras, en el Océano Atlántico, en el 1492, cuando Colón, un hábil navegante del Atlántico, lo cual no era común, porque los navegantes europeos andaban más bien por el Mediterráneo solamente, y el Atlántico era demasiado grande y nadie lo había atravesado, según se dice, pero ciertamente ya había sido atravesado antes, y lo cual era un poco peligroso aventurarse en esas tierras desconocidas. Y entonces 1492 es lo que llamamos, y mal llamamos, descubrimiento de América. Ahora se ha aprobado una reforma educativa y en los libros de textos nuestros, a veces gratuitos, se habla del descubrimiento de América. Y hablar del descubrimiento de América es un insulto. Y es un insulto para nosotros, los americanos. Qué interesante lo que empieza a decir y con la simplicidad que está hablando, La verdad, para disfrutar esta primera parte de este historiador, de Enrique Dussel,
maestro hablando sobre la conquista de México. Porque, ¿cómo eso de descubrir América? Que las grandes culturas que había en este continente no habían descubierto América, eran parte de la fauna y la flora, entre los animales y las plantas, había unos indígenas que merecían ser descubiertos por los europeos, y algunos de los importantes intelectuales europeos, como un tal Hegel, dice, y el ser humano descubrió América. Quiere decir que los que estaban aquí pues no eran seres humanos. Hablar de descubrimiento de América es un insulto, porque lo que fue 1492 fue la conquista, la invasión de América, y no el descubrimiento, porque los indígenas ya estaban aquí y la habían descubierto miles de años antes. Así que es situarnos en lugar de los españoles y pensar que nosotros somos españoles y descubrimos América, olvidando que nosotros somos los americanos que ellos descubrieron. Entonces, el 1492 es una fecha muy ambigua, y más el 12 de octubre. En el 1892, en México, se puso la estatua de Colón en la Avenida de Reforma. ¿Por qué? Porque era el 4º centenario del descubrimiento de América. Y como las gobernantes de este país parece que se sentían españoles y no americanos, celebraron con Colón el 4º centenario. Cuando nosotros descubramos que fue el comienzo de una invasión a la estatua de Colón de Reforma, tendríamos que sacarla y ponerla en un cementerio, porque no veo por qué celebrar al que nos invadió. A ver cuántos sabían esta parte de la historia. Me lo van dejando ahí en los comentarios. Es impresionante. Aparte, con la facilidad de palabras que está hablando y explicándose, es un verdadero profesor, un verdadero maestro de lo que está diciendo. Bueno, después obviamente debatimos si es así o no, como lo hacemos siempre cada vez que aparece un historiador y habla en el canal, ¿no? Eso fue en las Bahamas en el 1492. Pero no en esta Ciudad de México. A esta Ciudad de México llegaron muchos años después, 1492, 1502, 1519 recién llegaron. Entonces, el 1492 americano es para nosotros los mexicanos el 1519, y estamos festejando o estamos repensando el descubrimiento de México por parte de los españoles con Hernán Cortés. Quiere decir que tenemos que volver a empezar aquello que se dijo en el año 92, que hubo muchas publicaciones y debates. En cierta manera hay que volver a empezar. En este mes de abril llegó Hernán Cortés hace 500 años a Veracruz, y ahí va a empezar la subida hacia las montañas, y va a llegar no en abril del 19, sino después a la Ciudad de México. Y si ustedes van al Zócalo y a lo que quedó de la pirámide mayor, hay un texto muy bonito puesto sobre una pared. Les recomiendo que después se dan una vuelta por el Zócalo. Y entonces ahí hay un texto histórico que dice que los soldados de Cortés, cuando estaban entre el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl,
vieron la ciudad abajo y dijeron, tan grande como Constantinopla, tan bella como Venecia. No eran soldaditos así nomás, eran soldados que tenían mucha historia, que conocían Constantinopla en el Mediterráneo, que habían estado en Venecia y que además después estaban en Cuba, y de Cuba llegaron al Valle de México y se encontraron con una ciudad de casi 100.000 habitantes, enorme, y quedaron pasmados ante la grandiosidad de la Ciudad de México, que era tan grande como Constantinopla, que tenía ya 1500 años de existencia y había sido sede del Imperio Romano Oriental, pero tan bella como Venecia. Hay tantos turistas hoy en Venecia que tienen que empezar a racionalizar porque se están tragando la ciudad los millones de turistas, que es una ciudad implantada sobre el mar. Y entonces justamente hay canales como los que tenía México, y por eso ellos vieron y dijeron, se parece a Venecia, una bellísima ciudad con grandes artistas y muy prestigiosa en Europa. Era el descubrimiento de México Tenochtitlan. Y entonces ahora estamos debatiendo ese tema. El rey de España dijo que de ninguna manera iba a pedir perdón, porque habían entregado los españoles a los mexicanos la cultura, la lengua, y no tenían nada que arrepentirse. El Papa no ha respondido, pero ya pidió disculpas en Bolivia y en Perú, y el Papa, que es latinoamericano, creo que si se le pide seriamente que se disculpe de la intervención del papado en la conquista de México, yo creo que estaría dispuesto a pedir perdón. ¿Por qué? Por lo siguiente, ustedes han visto que al lado de la catedral, entre la catedral y la pirámide mayor que se descubrió ahora, una inmensa pirámide que los españoles liquidaron porque usaron todas las piedras para hacer la catedral, es decir, que la catedral fue hecha con la gran pirámide azteca. Ahí hay un parquecito rodeado de rejas y está la estatua de Bartolomé de las Casas. Vayan si quieren al Zócalo, vayan a la vuelta a la derecha y hay Bartolomé de las Casas. Fue el primer obispo de Chiapas, el primero, y los conquistadores lo expulsaron de Chiapas a los 4 meses de ser obispo, porque defendía a los indios, excomulgaba a los españoles, y los españoles ya encabritados echaron al obispo, así que se las traían ya en Chiapas en el 1538 y 40. No ha empezado la minoría a dominar los indígenas hoy, sino que también llevan 5 siglos dominando a los indígenas. Bartolomé de las Casas escribió un libro diciéndole al Papa, y él era obispo, era un cura, le decía, el Papa no tiene ningún derecho de entregar las Indias, así nos llamaban en esa época, al rey de España, porque el Papa no era posesor de las Indias, es decir, de América, porque estos reinos tenían reyes, tenían historia, tenían señores, y pertenecían a sí mismos y no al Papa. De tal manera que el Papa no podía entregarlo a los reinos descubiertos para que los reyes de España evangelizaran en el cristianismo a los indios, porque el Papa no era posesor de estas tierras. Miren qué crítica y al mismo valentía de aquel obispo que fue expulsado por los conquistadores porque les caía mal, porque defendía a los indios,
y también no tenía muy buenas, pues, juicios en Roma, porque le decía al Papa que no tenía ningún derecho de entregar estas tierras al rey de España. Lo cierto es que el rey de España ocupa estas tierras con el mandato del Papa para evangelizarlos y hacerlos cristianos. De ahí entonces es difícil hablar con tanto ruido, pero no importa. Estoy acostumbrado más bien a hablar en silencio, pero aquí estamos en público. El rey de todas maneras impulsó la conquista y se produjo. Y se produjo de una manera que ahora se está debatiendo. Unos dicen, nos dieron muchos beneficios, nos dieron la civilización y la lengua. Otros decimos, dominaron a los indígenas, destruyeron las grandes civilizaciones, hubo un genocidio, es decir, la muerte de millones de personas en el proceso de la conquista. Por fin dicen la palabra genocidio. Es el primer historiador de los que yo estoy viendo que habla de genocidio y la nombra y lo dice con su palabra. La verdad, una redacción impresionante. Es profesor, obviamente es profesor porque está explicando de esta historia del antiguo México de una manera increíble. Enrique Dussel, la verdad, uno de los mejores que estoy reaccionando porque es simple como explica y se entiende clarito la idea. Claro que algunos tienen excusa de decir, no, mire, no es que mataron a tantos, sino que las poblaciones de estas tierras no estaban inmunizados de algunas enfermedades que los europeos estaban ya inmunizados después de muchas pestes que habían tenido. De tal manera que muchos de los indígenas en el Valle de México, según los demógrafos, había como 12 millones de personas. Más gente en este Valle de México que en toda Estados Unidos, con sus millones de kilómetros. Acá había agricultores en gran medida con ciudades muy importantes, las más importantes de todo el continente. Era una cultura urbana, con agricultores, con clases sociales, con un Estado, con ejércitos, con finanzas, economía, leyes. Esto estaba a mucho nivel. México era y es una de las 6 grandes columnas de la historia mundial. Hay 6 grandes culturas hace 10.000 años sobre las que se montó todo el desarrollo de la humanidad. Y justamente México es uno, Mesoamérica, con los mayas. Otro es la región de los incas en América. Luego hay que ir al Egipto, a la Mesopotamia. Irak era el centro de unas grandes culturas. Hay que ir a la India, otro, y la China. Esas son las 6 columnas de la historia universal. Este Valle de México es una de las columnas de la historia mundial. En este valle hay más de 8.000 años de agricultura. Fue una de las grandes puntos de partida de lo que se llama el Neolítico, que es la revolución urbana. Y entonces, ¿qué fue la conquista? Bueno, algunos dicen, miren qué notable, en la misma jornada han salido artículos, profesores de la UNAM. Unos dicen, los aztecas dominaban a muchos pueblos y por lo tanto la conquista fue en realidad una lucha de liberación de los dominados por los aztecas. Por eso que Cortés no luchó 180 soldados españoles contra un ejército de miles de soldados aztecas, sino que tenía un apoyo de pronto de 5.000 tlaxcaltecas. Y los tlaxcaltecas lucharon contra los aztecas. ¿Por qué? Porque los habían sitiado a los tlaxcaltecas, no los habían podido dominar, eran los únicos que los aztecas no habían podido dominar, eran muy bravos los tlaxcaltecas.
Y cuando vieron a esta gente nueva que tenía armas de fuego tremendo, cañones, monstruos desconocidos como los caballos, dijeron, podrían servirnos de aliado para luchar contra los aztecas. Y los tlaxcaltecos en el día hacían muy buenas relaciones con los españoles, un grupito, y a la noche los combatían, y los españoles a la noche tenían que estarse protegiendo de los tlaxcaltecas que querían saber si eran buenos guerreros. Y veían que sabían luchar y se defendían muy bien. Entonces, a la mañana después eran grandes amigos y a la noche lo volvían y cuando los probaron, dijeron, podemos hacer una alianza de luchar contra los aztecas. Entonces, algunos dicen, en realidad fue una lucha interna. Cortés fue una excusa, pero eran los dominados por los aztecas y por lo tanto no hay a quien pedirle perdón. Esta fue la idea del virrey del Perú, se llamaba Toledo, que dijo, en realidad la conquista fue un proceso de liberación de los dominados por los incas en el Perú o por los aztecas en México. Miren qué bonita razón. Hay otros que dicen, fue una lucha interna de México, lucharon unos contra otros y los españoles no tienen por qué pedir perdón. El presidente ha pedido que pidan perdón y yo creo que tiene razón. Esto fue un genocidio. Genocidio es la destrucción de un pueblo y eso ha quedado en los últimos 500 años. En la Ciudad de México uno ve pasar una María con su hijito, una indígena, pidiendo limosna. ¿Cómo llegó una indígena que tenía en esta Ciudad de México 100.000 habitantes, perfectamente organizado, de una gran belleza y de un gran desarrollo lingüístico, de pensamiento filosófico, militar, económico, cómo llegó a ser una limosnera hoy en México? Es por un grave ataque a una civilización y esto todavía perdura 500 años después. Quiere decir que para mí la conquista fue una enorme injusticia con nuestras culturas, que claro, los blancos, muchos blancos, ocuparon el primer lugar porque el racismo era muy fuerte. Los mestizos, que fueron los hijos en cierta manera de Cortés y Malinche, el segundo lugar. Pero el lugar de abajo quedaron para siempre los pueblos originarios y los esclavos pobres que trajeron del África para hacer tareas que los mismos indígenas no estaban habituados a hacer, por ejemplo, el corte de la caña de azúcar en las producciones tropicales. Entonces, los esclavos y el indígena quedó como el dominado en nuestros pueblos y todavía no ha sido liberado. A tal punto que acaba de querer aprobarse esta famosa reforma educativa. Pues no quedan tan bien plantados allí los indígenas, ni tampoco el hecho de la conquista como un genocidio injusto al que hay que pedir perdón a los pueblos originarios. Sigue siendo una visión eurocéntrica. Bueno, acá quiero que vayan dejando las opiniones. Se corta un cachito para que vayan dejando las opiniones, para que vayan opinando de lo que está contando, de lo que está relatando. Para mí muy bien, muy clarito y fácil de entender. Que eso es lo importante para todo lo que estamos aprendiendo de la cultura, de la historia antigua de México. Así que espero los comentarios y los debatimos. Y de eso quiero hablar. O es decir, si hasta la Cámara de Diputados del nuevo partido en el poder, que podía esperarse que terminara con esa reforma educativa
del último presidente priista se borrara. Y no, lo están aprobando. ¿Qué pasó? Están aprobando la ley priista y la gente que estuvo años luchando en contra va a seguir luchando contra el gobierno actual. ¿Por qué? Porque la reforma educativa, miren qué cosa, toca aspectos secundarios de cómo se puede haber evaluación del maestro, nombramiento, miles de cosas. Pero no dice una palabra la reforma educativa sobre el cambio de lo que se enseña a los niños. Hay que tener una nueva visión de la historia. Y seguimos teniendo la visión española de la historia de México y hablando del descubrimiento de América y de la conquista como un gran hecho que elevó a España, a México, al nivel de las grandes culturas. Y no es así. Quiere decir que en esto yo protesto, porque el tema sigue siendo actual. La reforma educativa hay que echarla abajo y hay que proponer otro tipo de educación donde nuestros pueblos originarios tengan un lugar central. ¿Por qué? Ahora voy a hacer un rodeo y necesitaría un pizarrón, pero como no hay pizarrón, a ver si ustedes logran imaginar lo que les voy a decir. En la historia que nosotros estudiamos en el colegio, primaria, secundaria, la prepa, y si alguno va a la universidad, en la educación universitaria, se enseña que la historia mundial tiene 3 etapas. La antigüedad, la edad media y la edad moderna. El que hizo la secundaria habrá escuchado eso. El que ya se la olvidó, bueno, se olvidó algo que no importa que él se lo haya olvidado. Pero es lo que estudiamos. Y la antigüedad empieza por la China, la India, los persas, los griegos, los romanos, la antigüedad. Y después viene la Edad Media. Pero la Edad Media es una etapa europea. Son los señores feudales, son los castillos, es Notre Dame, que ahora se quemó. Notre Dame fue allá edificada en el siglo XI-XII. Es una gran catedral de la Edad Media europea. Y después de eso se dice que viene la modernidad. Y entonces, ¿cómo surgió la modernidad? Y ahí la modernidad tiene que ver con la invasión de América. ¿Por qué? Porque si yo tuviera un mapa, ustedes verían que Europa es desde Austria, Francia, Italia, España, Inglaterra, la Europa latina, germánica, estaba sitiada por los musulmanes. Era el Imperio Otomano. Ocupaba todo el oriente de Europa, todo el norte del África, iba a Marruecos, a Egipto, a Mesopotamia, a Irak. El Irak que han destruido los bárbaros del siglo XXI. Ustedes dirán, Irak, es una ciudad, es un país cualquiera, Irak. Irak es la Mesopotamia. Ahí estuvieron las más antiguas ciudades de la humanidad. Ahí estuvo Babilonia y ahí hubo una gran cultura. Además, Bagdad, que leemos en los diarios que la han bombardeado y hecho añicos. ¿Quién? Los bárbaros del siglo XXI. ¿Quién? El señor Bush y compañía, el Pentágono. Esos son los bárbaros del siglo XXI. Han destruido una de las cunas de la humanidad, la Mesopotamia. Eso era musulmana, y después Afganistán también, y después estaban los mogoles en la India y el sultanato y llegaba hasta Filipinas, ¿ven? Ustedes quizás sepan poco de geografía.
y no saben lo que les estoy diciendo. Pero los musulmanes llegaban del Atlántico al Pacífico y ocupaban toda esa región. Y Europa estaba en un rinconcito, solo lo que es Europa, 50 millones de habitantes en el 1492. La China solo tenía 150 millones en 1492. Y Europa toda, desde Finlandia, Noruega, Alemania, España, Italia, tenía 50, 3 veces menos que la China. Y era una etapa oscura, malos en matemáticas, no tenían tecnología, creían que la Tierra era el centro del sistema. Los árabes, en Bagdad, tenían los grandes matemáticos. Tenemos los números arábigos. 1, 2, 3, 4. ¿Por qué se llama arábigo? Porque ellos eran los matemáticos. Ellos sabían que el Sol era el centro del sistema. De Bagdad salían las caravanas que iban hasta Marruecos, que iban a la China, a la India. Estaban en el centro del mundo. Los europeos, aislados. Bueno, wow, interesantísimo. Lo vamos a dividir en dos partes porque falta otra parte que mañana la vamos a seguir viendo para que no se pierda el hilo. Pero si no, después me dicen que era muy largo el video, que no lo pueden terminar y todo eso. Así que la verdad, interesantísimo esta parte, muy explicativo, muy sencillo de entender, muy bien expresado. La verdad, profesor, obviamente, maestro, un gran maestro. Muy sencillo en cada explicación. Habló, como lo dije ahí en el video, habló el primer historiador que habla con la palabra y la usa. Yo la he usado en otros videos cuando estamos viendo otros historiadores, y usa la palabra genocidio, que es la que usé yo, que me pareció que se armó el debate en otros videos, que quizás se arma ahora. Fue genocidio, pero es el primer historiador que lo dice. Genocidio, los demás le buscan la vuelta, van buscando, van diciendo otra cosa, pero es genocidio, es genocidio. ¿Para ustedes qué es? Yo quiero que lo dejen ahí en los comentarios. Es genocidio. Bueno, mañana tenemos otro video, así que si lo viste hoy, van pegaditos los dos videos. Parte 1, parte 2, para disfrutar, porque si no se hace muy largo el video. Espero que les haya gustado esta primera parte, que le den like al video, que dejen todos los comentarios, que opinen sobre lo que está hablando, porque lo interesante también es que ustedes opinen, si conocían, si no lo conocían, si conocían esa parte de la historia, qué parte no conocían, o si sabían un poco nada más de la historia. Yo estoy aprendiendo y decidimos con la gente de producción que voy a aprender mirando videos, y mirando videos de los cuales los voy compartiendo con ustedes también. Entonces aprendemos juntos. No todos los que están en México, no todos los mexicanos saben toda la historia real, y nos estamos dando cuenta también que muchos historiadores la van contando a su manera y van cambiando muchas cosas, y eso está bueno para que nosotros veamos y escuchemos a muchos historiadores distintos, y después nosotros sacaremos nuestras propias conclusiones. Gente, mañana tenemos la segunda parte, no se lo pierdan porque se viene cargadito.